En el presente módulo se hace referencia a todos los conceptos necesarios para comprender la necesidad de realizar presupuestos públicos con perspectiva de género. Un concepto fundamental en este sentido es el de educación como un derecho habilitador de los demás derechos. En 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 26, reconoció el derecho de todas las personas a la educación. Desde entonces se ha nombrado y desarrollado ese derecho en otros instrumentos internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza. Esos y otros marcos normativos internacionales son instrumentos vinculantes para los Estados, es decir, son obligatorios. Los gobiernos se obligan a planificar y realizar acciones para su cumplimiento, asignando progresivamente y sin retrocesos la mayor cantidad posible de recursos para asegurar la oferta pública educativa de calidad para todas las personas sin discriminación. Actualmente la educación no es garantizada de igual manera a todas las personas. En la mayoría de las sociedades contemporáneas existe un sistema estructural de dominación y privilegios en el cual lo masculino es valorado y lo femenino devaluado. En consecuencia, niñas, mujeres y personas con identidades de género y orientaciones sexuales no masculinas son impactadas por discriminaciones y cuentan con menor poder social, económico y político. Para intentar superar estas desigualdades de género, existen distintos instrumentos internacionales de protección y promoción de los derechos de las mujeres, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW. En el mismo sentido, en el marco de la Conferencia de Beijing, que en 1995 reunió a 189 Estados miembros de Naciones Unidas, acordaron abordar la educación y la capacitación de las mujeres como una de las 12 esferas prioritarias para garantizar sus derechos. Y más recientemente, en 2015, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde los Estados se comprometieron en su objetivo 5 a eliminar la discriminación y la violencia de género. Un concepto importante que surge a nivel internacional para la aplicación de los derechos humanos es el de estándares internacionales, que en el caso de la educación implica características indispensables que los Estados deberían cumplir para efectivamente realizar el derecho a la educación para todas las personas. Estos son la igualdad de condiciones de acceso a una educación de calidad, la reducción de la tasa de exclusión escolar, la eliminación de los estereotipos y roles de género en la educación y la participación en la toma de decisiones sobre la educación. Como se ha mencionado, los Estados son responsables y tienen la obligación de hacer que los derechos sean un hecho. En este camino deben tomar medidas apropiadas que faciliten la consecución de los derechos para todas las personas. Entre ellas se destacan armonizar el derecho nacional con las directivas internacionales, establecer políticas, programas y acciones para garantizar los derechos con enfoque de género e interseccionalidad, así como políticas de acción afirmativa. Incorporar la participación social a la discusión y la toma de decisiones de las políticas. Y por último, crear presupuestos acordes y suficientes para la implementación de estas líneas de acción. Sobre el primer punto, la armonización del derecho, la ratificación por parte de un Estado de los instrumentos internacionales de derechos humanos y la firma de compromisos políticos para lograr la igualdad de género implica que los Estados deban armonizar su legislación nacional con estos acuerdos internacionales. Esa acción requiere un proceso de transformación institucional y social para garantizar la implementación de las nuevas leyes. Sobre el segundo aspecto de la creación de políticas y programas con enfoque de género e interseccionalidad, implica que, luego de contar con un ambiente jurídico favorable, es clave desarrollar e implementar políticas, programas y acciones para transformar los compromisos políticos en hechos concretos que mejoren la vida de las personas. El primer paso para ello es reconocer que hay personas que históricamente han sido discriminadas por el simple hecho de ser quienes son. La mayoría de las sociedades latinoamericanas se caracterizan por una matriz de dominación patriarcal. Este concepto describe la organización del poder en una sociedad, donde el sexismo interactúa con el racismo, la xenofobia, el colonialismo, para crear un sistema jerárquico con múltiples niveles de opresión. Lograr la ruptura de las discriminaciones estructurales mencionadas depende del reconocimiento de las asimetrías
y las discriminaciones existentes. También de la identificación de las necesidades específicas de cada grupo, proponiendo mecanismos para atender a sus demandas que analicen las diferentes implicancias que una acción planificada tiene en las distintas personas con diversas identidades sexogenéricas. Otro elemento clave para lograr la igualdad de género es la interseccionalidad, una herramienta analítica que examina cómo el género se entrelaza con otros marcadores sociales, como la ascendencia étnico-racial, la clase social, la orientación sexual, y cómo estas interacciones contribuyen a reforzar experiencias de opresión o privilegio. La interseccionalidad reconoce que cada persona tiene múltiples identidades, derivadas de también múltiples relaciones sociales e históricas, y que el cruce de estas características, que se expresan en los cuerpos de las personas, se traduce en diferentes experiencias de discriminación a lo largo de la vida. Así, por ejemplo, no son las mismas discriminaciones las que sufre una mujer blanca que una mujer afrodescendiente. Para contribuir a resolver esta realidad, surgen las políticas para la igualdad y las acciones afirmativas, que reconocen la necesidad de abordar las distintas situaciones que enfrentan los diferentes grupos humanos para garantizar el acceso universal a los derechos. Esto implica tratar a cada persona de manera específica, considerando sus circunstancias particulares, las experiencias de género, el contexto social y las condiciones culturales. Sobre el tercer ítem, incorporar la participación social a la discusión y la toma de decisiones sobre políticas, parte de la idea de que para que las políticas públicas respondan a las demandas y necesidades de cada sujeto de derechos, los mismos deben ser incluidos en el debate y en la toma de las decisiones sobre las políticas educativas y sobre los presupuestos. La participación, además de ser un derecho en sí mismo, legitima las políticas públicas y evita la ineficacia del gasto, ya que cuando una política dialoga con el contexto de las poblaciones, contribuye a generar los resultados previstos. En el cuarto y último punto, crear presupuestos públicos con perspectiva de género, llegamos a la razón de ser de este curso, ya que los presupuestos públicos con perspectiva de género constituyen en sí mismos un instrumento fundamental de la política pública para buscar la igualdad sustantiva entre mujeres, varones y personas con otras identidades sexogenéricas. Asimismo, son un indicador del compromiso gubernamental con la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Dado que varones, mujeres y otras identidades sexogenéricas ocupan posiciones económicas y sociales diferenciadas, es necesario considerar las desigualdades de género al tomar decisiones presupuestarias. Este enfoque implica analizar las necesidades específicas de cada género y asignar un recurso acorde a ellas, asegurando gastos diferenciados cuando son necesarios. Como veremos en los siguientes módulos, las fases del ciclo presupuestario son 4. 1. Planificación. 2. Elaboración y aprobación. 3. Ejecución presupuestaria. Y 4. Monitoreo y evaluación. La integración de la perspectiva de género en el presupuesto implica, como se dijo anteriormente, considerar las demandas de los grupos particulares en cada fase del ciclo presupuestario y de manera continua.